Veo gente, pero no veo mucha gente. Para que te sientas mejor convencida. Personas que están enfermas psiquiátricamente o tienen algún problema de salud pidiendo dinero, pidiendo comida. Miren cómo están disfrutando. Hola, ¿todo bien? Yo no sé, llegó a la vida. La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio. Saludotes, mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal y si es la primera vez que estás por acá, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palm y desde ya te estoy dando la bienvenida. Como deben haber visto en la introducción, hoy vamos a estar caminando las calles de La Habana, pero vamos a irnos para esa parte del casco histórico. Vamos a ver la parte turística de La Habana, digamos que la parte bonita de La Habana, pero vamos a estar enfocándonos específicamente en cuál es la realidad de los cubanos que trabajan para el turismo, cómo les está yendo, si hay turismo ahora mismo aquí en Cuba, si hay bastante turismo, si hay poco, cómo les fue en la etapa esta de la pandemia, que sabemos que hubo muchas personas que se quedaron sin trabajo, que tuvieron que irse para la casa, y si ya se están recuperando de eso. Así que vamos a ir andando porque ahora mismo me encuentro en la zona del Vedado Habanero. Voy a tomar una guagua, mi querida guagua. Ustedes saben que los cubanos aquí tenemos que movernos en el transporte público, en las guaguas. También podemos coger boteros, o sea, almendrones y taxi, pero ustedes saben que ahora mismo está todo muy caro. Así que vamos a movernos para allá, para el casco histórico. Acompáñenme. Bien, mi gente, ya estamos en La Habana Vieja. Acabamos de llegar después de coger una guagua que estaba horrible. Ya ustedes vieron cómo estaba, pero estamos acá y vamos a ir caminando la parte esta de lo que es la zona turística. Ahora mismo nos encontramos en la zona no turística. Ustedes pueden ver la diferencia, como digamos, del paisaje urbano. Cuando entremos a la parte turística van a ver como todo está más recogido, todo está más limpio. Entonces vamos a entrar ahí a esa parte turística, vamos a ver qué tipo de turismo hay, cómo está el movimiento de las personas que trabajan para el turismo en distintas cosas, ya sean de renta, en restaurantes, bares, ya sean personas que venden souvenir, que venden artesanía. Entonces vamos a estar viendo todo eso. Quédense viendo este video y si no han dado me gusta, por favor apóyenme en eso, denle me gusta al video, suscríbanse en ese botón rojo que está ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y ahora sí, mi gente, continuamos. Y te doy la revancha para que te sientas mejor convencida que con mi cariño no puedes tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién. El turismo está subiendo, te está yendo mejor. Yo canto en un mariachi y normalmente no canto directamente para el turismo, pero veo que todo está avanzando y que todo va bien. Trabajas, haces tus canciones, tus rancheras y vives, digamos, vamos a decirlo así, que de las propinas que te da el cliente. Vivo de los contratos porque trabajo para un contrato de una empresa. Soy mariachi profesional. Ah, tienes la empresa, es profesional, ya. Y bueno, hace también trabajo en algunos lugares. Donde me contratan. Ya, y esto que haces entonces después que haces en cafetería, en restaurante, es como digamos un extra, ¿no? Vine a almorzar aquí y si me piden una canción la canto para quien me quiera escuchar y para sentirme bien en el lugar que estoy. Perfecto, mi amigo, muchísimas gracias. Entonces nada, ya saben, aquí están los cubanos, como siempre estamos trabajando, echando adelante y con la alegría de Cuba y también de Viva México, porque también hay mariachis aquí en Cuba, para que lo sepan. Muchísimas gracias, mi amigo, que Dios lo bendiga. Bien, amigos y amigas, he estado pasando por varios lugares aquí caminando La Habana Vieja y he estado viendo distintos negocios particulares, como ya vieron, pintores, restaurantes, bares, cafeterías. Y he notado en algunos, no sé si será por la hora, que están vacíos. No obstante a eso, vamos a preguntar porque a veces las apariencias engañan. Bien, vamos a entrar y vamos a averiguar cómo les está yendo a ellos, si hay turismo o no. Acompáñenme. ¿Serías tan amable de decirme qué tal está yendo en estos momentos con el turismo aquí en Cuba? Sí, mira, aquí casi siempre, bueno, yo trabajo 2x2, o sea, en los 2 días que yo trabajo, aquí el turismo viene por la mañana y por la tarde. Mayormente vienen por la mañana a desayunar
Y por la tarde a tomarse una cerveza, a comprar botellas y esas cosas. Ven acá, ¿y qué tipo de turismo está entrando actualmente aquí en Cuba? Yo he visto muchos chinos, o sea, de esa parte de Asia, gente que habla mucho inglés, que supongo que sea de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Y también he visto muchas personas que Sudáfrica, ¿puede ser? ¿Tú trabajabas en esto ya antes de la pandemia? Sí. ¿Y te vi? En este lugar no. Pero trabajabas en restaurantes. Sí, sí. ¿Y te viste afectada cuando la pandemia? Sí, obvio. Claro. Estuve todo ese año sin hacer nada porque no se podía estar trabajando. ¿Qué hacías para poder seguir adelante? Bueno, mira, yo lo mismo, no sé, yo estaba en un punto de venta de ropa. Tenía grupos en WhatsApp vendiendo ropa, una amiguita mía era la que viajaba y traía la ropa y así era como yo pasaba mi tiempo. Gracias a Dios aquí en Cuba ya hace 3 o 4 años tenemos datos móviles y los cubanos hemos emprendido también negocios en línea. Oye, muchísimas gracias mi vida por la entrevista, espero que tengan muchos clientes. ¿Cómo se llama la cafetería? San Juan de Dios Café. Y bueno, mis amigos y amigas, estamos caminando ahora por la calle Empedrado, una calle muy popular y muy turística aquí en La Habana, Cuba. Como pueden ver, hay distintos negocios de emprendedores cubanos que se dedican a la venta al turista. Vamos a seguir caminando y hay un lugar muy conocido, muy característico de acá de Cuba, que es la Bodeguita del Medio, donde se hace el mojito más exquisito del mundo. Y está acá la Bodeguita del Medio. ¿La ven? Aquí la tenemos. Ahí está. Este lugar es un lugar de obligatoria visita para cualquier persona que venga acá a Cuba, cualquier turista que quiera degustar un buen mojito. Este es el lugar ideal. Ahora les voy a dejar algunas tomas para que lo disfruten. Y bien mi gente, ahora nos encontramos en la plaza de la Catedral de La Habana, no sé si la ven aquí atrás. Entonces este es un lugar también muy turístico donde vienen turistas de muchas partes del mundo para tirarse fotos acá, para disfrutar de lo que es la arquitectura de esta parte aquí de La Habana Vieja. También tenemos las clásicas cubanas que tiran cartas, también te regalan flores. Bueno, este era un lugar donde siempre había mucho turismo y las personas estaban todo el tiempo caminando. Era un lugar muy frecuentado y siempre estaban las personas también ofreciendo sus servicios de cafetería, restaurantes, bar, caricaturas, fotografías y muchas cosas más que el cubano hacía, o sea, le vendía al extranjero para poder seguir viviendo, para salir adelante. Ahora veo gente, pero no veo mucha gente. Les voy a decir que donde estaba anteriormente, que le hice las tomas anteriores, había un olor riquísimo a comida, a camarón, a pescado, estaba realmente muy rico. Pero ustedes estuvieran viendo los precios sí estaban bastante altos, por lo menos para nosotros los cubanos. Para el turista quizás, no sé si lo verán alto o si para ellos está bien. Ahora, sí hay turismo no como había anteriormente a la pandemia, pero sí hay turismo, se está empezando a ver más movimiento y lo más importante es que las personas que se dedican al turismo, como acá miren cómo están disfrutando, hola, ¿todo bien? Disfrutando del turismo aquí en La Habana, Cuba, y como pueden ver, todas las personas que están viviendo del turismo, familias, personas que se dedican al turismo aquí en la isla, ya están sintiéndose mejor porque tienen más oportunidad, porque hay familias que viven de esto. O sea, yo sé que ustedes quizás algunos
me ataquen y me digan que por qué estoy promocionando. Yo no estoy promocionando nada, le estoy mostrando mi realidad como cubano, un cubano de a pie. Y como ustedes me habían preguntado si había turismo, no, les estoy mostrando de que sí hay, muy poco, pero hay turismo y se está empezando a volver a mover este ambiente del turismo aquí en Cuba. Vamos a continuar por las calles de nuestra Habana para ver qué hay, qué más podemos toparnos y si podemos hacer alguna que otra entrevista. Quédense mirando aquí. Señores, aquí en La Habana Vieja pueden encontrar varios puestecitos que están en distintos lugares, aquí en esquinas, que venden, por ejemplo, venden churros, venden agua de coco, venden bebida para refrescar. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos coco frío, tiene un costo de 150 pesos moneda nacional. Eso viene siendo $1 más o menos acá a como está el cambio, $1 y algo en el cambio oficial. Y ahora hemos llegado a una de las arterias de aquí de La Habana, muy turística, que es la calle Obispo. Ya en un futuro tendremos un video en el canal hablando y profundizando un poquitico más sobre esta calle. Cubrió mi pupila y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le llevo a la vida que me paga con tantas traiciones. Mira, padre, ¿Qué clase de voz tiene? Gracias, señor. no es mucho, pero No, bueno, no, descuide. soy un simple cubano. Olvídese de eso, mijo, que no. Felicidades. No se mide por cantidad, eso es la voluntad y la vida de que nos den. Sonríe a la vida, que el año que viene tendremos bastante. Yo les digo que realmente es un lugar donde nosotros los cubanos, aunque no podemos comprar, no podemos sentarnos a veces en un restaurante, en un bar, paseamos acá por La Habana Vieja porque uno se despeja, es otro aire, otro ambiente. Les voy a decir, por ejemplo, que uno va caminando y el olor que sueltan los extranjeros, los turistas, es un olor, como decimos aquí, un olor a yuma, porque realmente huelen de otra manera. Deben ser las cremas y los protectores solares que se echan. Bueno, quería decirles que como pueden ver hay muchos cubanos, tanto artistas, emprendedores, que están trabajando aquí en las calles de La Habana Vieja y están autorizados, a muchos les dieron permiso por el historiador de la ciudad para que puedan ambientar, puedan, como se dice, divertir y entretener al turista. Y entonces el extranjero, el turista, le deja su propina. Algunos tienen un día muy bueno, otra vez el día no les va bien, pero bueno, es lo que hay y se va trabajando. Yo sí creo que poquito a poco podrán seguir luchando y salir adelante. Algo que noté durante mi recorrido por las calles de La Habana Vieja en esta zona turística era la cantidad de personas mayores, personas que están enfermas psiquiátricamente o tienen algún problema de salud pidiendo dinero, pidiendo comida o algo para que lo ayuden. Esto es un mal que afecta al mundo entero y Cuba, por supuesto, no es la excepción. Mire, señora, no es mucho, pero bueno, ojalá pudiera ayudarla con más. ¿Qué es, un gatico? Señores, déjenme contarles porque me están pasando cosas graciosas. Yo hace rato que no venía por acá y realmente no sabía cómo estaba el movimiento aquí en La Habana Vieja con respecto al turismo. Hay muchas personas que me han confundido con extranjeros y me dicen tabaco, pintura, o sea, me han ofertado cosas y yo le digo, no, yo soy cubano, y en cuanto le digo que soy cubano, cambian como que la cara y me dejan así, como que tirado, cambian y se ponen a ver otras personas. Es algo muy gracioso que me ha estado pasando ya, me ha pasado 4 veces, pero eso se lo comento porque una vez puede ser, pero me ha estado pasando aquí en este recorrido que estoy dando por La Habana Vieja. Bien, amigos y amigas, ahora mismo nos encontramos en la calle Oficios, en la plaza de San Francisco de Asís. Popularmente se le conoce también como la Plaza de las Palomas, porque pueden ver acá
como están las palomas aquí en la plaza libremente, y las personas le traen comidita, la ponen en la mano, y estas palomitas por supuesto que vienen a comer ahí. Este lugar también es muy frecuentado por los extranjeros, por los turistas, y el aire aquí realmente es maravilloso. Tenemos aquí atrás lugares que están pegados al puerto, que hay almacenes, también hay ferias y todas esas cosas que bueno, ya eso lo estaremos viendo en un próximo video. Bueno, aquí en la plaza de San Francisco de Asís es muy popular las personas tocarle la barba al Caballero de París. ¿Quién era el Caballero de París? Fue una persona muy conocida, fundamentalmente aquí en La Habana, porque escribía poemas, le regalaba frases a las muchachas, flores. Él tenía cierta enfermedad, o sea, mental, según se comenta, pero andaba siempre caminando por las calles. La gente también le regalaban a veces comida, le daban dinero. Entonces, al final, después que falleció, se le hizo esta estatua que está acá, y como les decía, las personas le agarran la barba aquí y también le agarran a veces las manos aquí, porque dicen que trae suerte, o sea que si le agarran la barba trae suerte. Déjame agarrársela bien a ver si trae suerte. Y este video crecen los me gusta, se comparten y dejan muchos comentarios. Bien, mi gente, continuamos aquí por las calles de La Habana y me he encontrado con una señora que me gustaría que ustedes escucharan. O sea, ella vive aquí muchos años, siempre ha estado por acá, por La Habana Vieja, y por supuesto que el turismo ha sido una forma de ella vivir, de intercambiar y todo eso. Vamos a preguntarle a ella, aquí está, ¿has tenido la oportunidad de vivir del turismo? Yo no he podido vivir de él, pero he hecho buenas relaciones donde me han respondido en estos momentos de la pandemia. Me han respondido muy bien. Me han mandado, me han ayudado. Me han dado unas ayudas para yo poderme sostener los días que estuve cerrada, los años que estuve cerrada de pandemia. O sea, tuvo amistades que la apoyaron. Sí, porque fue bastante difícil. Y bueno, y ahora que se ha vuelto a comenzar el turismo aquí en La Habana, ¿cómo le está yendo? Bueno, ahora que empezó el turismo que está entrando bastante bueno, ¿eh? No estaba viniendo nada. Llegó un momento que se quedó en cero. Se quedó en cero, pero ahora están entrando, y los que están entrando están ayudando bastante. Qué bueno. ¿Y usted cuando está, qué es lo que usted hace con los turistas? O sea, ¿en qué usted lo puede ayudar y todo eso? Les enseño las calles, les digo las direcciones, los llevo a un restaurante, les enseño lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, si pueden sacar el celular, si deben andar con estas personas o no. Digo, amigo, no puede andar con esta persona porque... ¿no? O sea, lo ayuda y le da consejos aquí, porque a veces muchos están mirando y están como que perdidos. Así mismo. ¿Le va bien el día? O sea, lo ayudan, le dan ayudita. Sí, me dan ayudita, me compran comidita, zanahoria para que yo soy diabética, mis cositas para que yo pueda sostenerme ese día, que yo las he conocido. Que haya turismo aquí en Cuba es una ayuda para muchas personas aquí. Para muchas personas. Oiga, muchísimas gracias. Ojalá yo pudiera... Antonia, pon ahí, me llamo Antonia Álvarez, vivo en la calle de los Oficios, 406, entre Luis y Acosta. Ahí tienes tu casa. Muchísimas gracias, ya saben, ahí tienen la casa de Antonia, el que quiera llegar por allí. Muchísimas gracias, mi vida, y que Dios te bendiga. Y todo el que pueda ayudar delante de que esté aquí en lo que es el giro de mi Habana Vieja, puede ayudarlo. Aquí estoy para ayudarte. Yo quisiera regalarle esto. No. Por favor, acéptelo. Aunque sea para un café, para su café por la mañana. No. Acéptelo, por favor. Acéptelo para el café por la mañana. Yo no tengo dinero tampoco, pero es una ayudita. ¿Tú no tienes cómo bajar? Mire, tómelo para usted. Ahí tiene. Que Dios te bendiga. No es mucho, es una bobería. Ojalá yo tuviera mucho para haberte hecho un buen regalito. ¿Oíste? Bueno, que Dios te bendiga. La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio, y que conjugan aquello que somos: lealtad, compañerismo, empatía, amistad, amor y respeto. Y bien, con las imágenes de esta hermosa boda llegamos al final de este video. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Denle me gusta, suscríbanse aquí abajo en este botón rojo y activen la campanita para que formen parte de esta familia y no se pierdan ningún video. También dejen un comentario para saber qué les pareció, y como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Señores, que viva el amor. Un abrazote, se les quiere y chao.